Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a destripar un fenómeno silencioso pero absolutamente abrumador que nuestras fuentes documentan a la perfección: el estancamiento estructural de la juventud moderna. Vamos a repasar los datos sociológicos que presentan los autores y, lo más importante, a entender esa transición que proponen: cómo dejar de ser simples consumidores pasivos para alcanzar una verdadera soberanía personal. ¡Empezamos! A ver, pensadlo un momento. ¿Por qué una generación entera que tiene un acceso a la tecnología y a la información como nunca antes se ha visto en la historia se siente profundamente atrapada en una crisis existencial? Es, sin duda, la gran paradoja de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de una abundancia material innegable, con pantallas que nos inyectan dopamina a un solo clic, pero a la vez con la sensación de que el botón de avanzar en la vida real, bueno, simplemente está roto. Hay una alienación social aplastante y esa sensación tan generalizada de que el futuro nos lo han cancelado. Para entender qué está pasando exactamente, los documentos nos lanzan un concepto literalmente alucinante: la utopía de ratas. O sea, hablamos de un estado donde las necesidades básicas de supervivencia están, digamos, más o menos cubiertas, pero el estatus social y la movilidad ascendente están bloqueados por completo. La inmensa burocracia y las generaciones mayores acaparan los activos, especialmente la vivienda. ¿Y qué pasa? Pues que los jóvenes se quedan con un techo, sí, pero paralizados a nivel económico y social. Y claro, el resultado directo de esto es una pérdida total de propósito en la vida. Y fijaos, porque este número es de los que duelen: 30,3. Esa es la tremenda edad media de emancipación juvenil en los lugares más castigados por esta dinámica burocrática. El análisis de las fuentes es súper claro aquí. No estamos ante un tema de que a la gente le dé pereza trabajar o de falta de ambición. ¿Qué va? Estamos viendo una trampa espacial y biológica diseñada al milímetro por la maquinaria económica actual. Básicamente, independizar se ha convertido en un lujo puramente matemático. Porque claro, el verdadero cuello de botella lo encontramos al mirar cómo se distribuyen los ingresos. Fijaos en esto: hasta el 60% del sueldo medio de un joven se evapora única y exclusivamente en pagar un techo. Nos queda apenas un 40% para el transporte, comer, intentar ahorrar algo y vivir, si es que se puede. Según los datos que estamos analizando, lo que ocurre es que se extrae riqueza de forma sistemática de la clase trabajadora joven para financiar y sostener a una gerontocracia que está, firmemente atrincherada en sus propiedades. Entonces, viendo el panorama, los textos argumentan que la famosa renuncia silenciosa no tiene nada que ver con un defecto moral ni con la pereza. De hecho, lo describen como una respuesta sistémica totalmente racional. Pensadlo: cuando se rompe el contrato social y ves clarísimo que trabajar duro ya no te garantiza una vida digna, ni te permite comprar una casa, priorizar tu tiempo libre frente a un sueldo estancado es en realidad una decisión súper lógica. Es la mente humana analizando el tablero y diciendo: a ver, si las reglas están manipuladas, lo más inteligente es dejar de desgastarse. Pero claro, toda esta parálisis económica acaba teniendo unas consecuencias biológicas a una escala bestial. 1,16. Esa es la tasa de hijos por mujer. Y este desplome tremendo de la natalidad se presenta aquí como el síntoma definitivo de lo que llaman un invierno demográfico. Los estudios en los que nos basamos lo ven más allá de un simple dato estadístico. Lo describen como el reflejo de una sociedad que está atravesando una crisis espiritual profunda. Si no tienes espacio físico ni viabilidad económica, pues la respuesta natural documentada es simple y llanamente dejar de reproducirse. Y frente a este escenario tan complicado, ¿qué ocurre? Pues los textos introducen un término muy curioso: la alquimia burocrática. Básicamente, el Estado, actuando como un gestor de todo este declive, decide cambiar el viejo consenso ciudadano por coerción y control digital, usando la protección como gran excusa e impulsando unas verificaciones de identidad súper estrictas. Los autores sostienen que la verdadera intención de toda esta estructura burocrática es evitar a toda costa cualquier tipo de disidencia o resistencia unificada contra este estancamiento. Pero la gente no vive en la inopia, evidentemente. Los datos muestran una fractura social inmensa. Mirad, un 90% de desconfianza frente a un raquítico 10% de confianza en las instituciones políticas. Es una barbaridad. Las fuentes nos dicen que la maquinaria ha perdido absolutamente toda su autoridad moral y la fe del público. Ya nadie percibe que haya un esfuerzo genuino por solucionar el estancamiento, sino más bien una tendencia a controlar la narrativa y movilizar a la gente a través del miedo. Y justo aquí es donde el análisis pega un giro de 180 grados. Pasamos del diagnóstico a la acción. Los autores nos plantean una elección filosófica clave: o eres el consumidor pasivo o eres el individuo soberano. El consumidor pasivo es aquel perfil dependiente, el que está enganchado a la dopamina digital y se queda esperando a que la burocracia venga a salvarle. Por el contrario, el individuo soberano es un constructor, alguien con muchísima energía que asume la responsabilidad total de lo que le rodea y que sabe apalancarse en la tecnología para salir adelante. La verdad es que me encanta cómo lo resume esta cita extraída de nuestras fuentes. El futuro no es algo que simplemente ocurre, es lo que se imagina y por lo que se lucha.
Este marco de pensamiento nos invita a ver la estructura social como si fuera un juego. Sí, las reglas pueden estar totalmente en nuestra contra, pero el tablero sigue ahí. La idea central es dejar de comportarnos como simples extras o personajes de fondo que no tienen voluntad propia, y tomar la postura del arquitecto, alguien capaz de diseñar su propia realidad. Bueno, ¿y cómo se consigue esa soberanía? Aquí el texto rescata un concepto histórico que es una joya, la asabía. Se traduce como una cohesión social extrema, una sincronía y una lealtad absoluta dentro de una microcomunidad de altísima confianza. Según los autores, la única forma de sobrevivir en un sistema burocrático estancado es crear estas pequeñas tribus inexpugnables. Hablamos de grupos muy reducidos, de 3 a 10 personas, que operan con tanta confianza que actúan casi como si fueran una solamente. Claro, la pregunta del millón es, ¿a quién metemos en ese círculo íntimo? Los criterios que sugiere la literatura son muy concretos. Primero, se requiere una energía alta y muchísima disciplina. Segundo, lealtad absoluta a la red. En este ecosistema la confianza vale infinitamente más que cualquier contrato firmado. Y tercero, una apertura radical para aprender cosas nuevas. En resumen, se valora enormemente a la gente que pasa a la acción y sigue aprendiendo, frente a los que se quedan estancados quejándose del sistema. Pero ojo, construir esta red implica también saber muy bien a quién hay que dejar fuera, para mantener el escudo intacto. El texto nos advierte sobre los parásitos del sistema. Tenéis al consumidor sedado, que os va a drenar recursos buscando una falsa seguridad, al burócrata del estatus, que se dedicará a imponer reglas inútiles solo para sentirse importante, y a la víctima indefensa, que contagiará esa sensación de que no se puede hacer nada. El consejo es súper práctico. Proteged la energía del grupo, apartando todo lo que la debilite. Y una vez dentro del ecosistema, los documentos hablan de cómo repartir el trabajo casi como en un juego de rol. Necesitamos 3 perfiles clave. El poeta, que es quien trae la soberanía mental, rompiendo los dogmas de siempre y creando los relatos que unen al grupo. El mercader, encargado de la soberanía económica, moviendo finanzas y activos descentralizados. Y finalmente el guerrero, que es el pilar de la soberanía social. Aporta esa resiliencia táctica y se asegura de que toda la red funcione en perfecta sincronía. Vale, vamos a lo práctico. ¿Cuál es el plan? Los autores detallan una hoja de ruta de 3 pasos innegociables. El primero, una desintoxicación radical de dopamina. Hay que recuperar la concentración que perdemos entre tantas pantallas. El segundo, adquirir habilidades de altísimo valor y aprender a usar la inteligencia artificial. Esto convierte el talento técnico en una ventaja enorme. Y el tercero, el arbitraje digital y geográfico, o sea, ofrecer tus servicios a nivel mundial, pero optimizando tus costes vitales. Es brutal porque esto convierte toda la frustración con el sistema en un plan de acción totalmente ejecutable. Y claro, para hacer todo esto tenemos que cambiar por completo nuestra forma de ver la tecnología. Tenemos que empezar a verla como un arma de liberación y no como una herramienta de vigilancia. Mientras que la burocracia ve la inteligencia artificial y el rastro digital como un sistema gigante para vigilar a la población, el individuo soberano coge esa misma IA y esas redes descentralizadas y las usa para apalancarse. Esto permite que una sola persona pueda llegar a producir y generar un impacto mayor que el de instituciones enteras. El paso natural de todo este proceso, según lo que hemos analizado, es evolucionar de una independencia aislada, que al final es muy frágil, a una interdependencia soberana mucho más sólida. Porque seamos sinceros, la verdadera libertad no es irse a una cabaña en el monte y aislarse del mundo, para nada. Consiste en poder transaccionar de forma segura, hacer negocios y generar prosperidad real junto a una red de personas de tu absoluta confianza, creando así una pequeña economía paralela a la que la ineficiencia del sistema no puede llegar. En definitiva, todo este desglose nos deja con un último desafío sobre la mesa. ¿Nos vamos a conformar con ser consumidores pasivos en un sistema que parece diseñado para no avanzar? ¿O vamos a utilizar todas estas herramientas para convertirnos en los verdaderos arquitectos de una realidad soberana? Las viejas promesas de las instituciones se caen a pedazos, sí, pero las herramientas tecnológicas y sociales que tenemos hoy para construir nuestra independencia jamás habían sido tan potentes. Así que la decisión final entre quedarse mirando la decadencia o empezar a construir algo nuevo es solo nuestra. Nos vemos en el próximo análisis.